Nutrición con Mikey Diet, episodio 163. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando, y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, podéis contactar conmigo para tener una consulta y que os prepare vuestro propio plan nutricional, acompañándoos paso a paso en el proceso. Y además recordad que podéis poneros en contacto conmigo para cualquier otro tema a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos otra vez al lunes 16 de diciembre del 2019, a mediados de diciembre, ya con la Navidad a la vuelta de la esquina. Y por supuesto, hoy nos toca desmontar algo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del ayuno intermitente. Y lo sé, ya sé que he hablado de ello en otras ocasiones, pero en esta ocasión vamos a hablar del ayuno intermitente, vamos a, desmontar el ayuno intermitente, debido a que ha aparecido un metaanálisis del tema y es interesante que lo tengamos en cuenta para poder llegar poquito a poquito a una conclusión acerca de este, protocolo de alimentación y saber si realmente puede ser o no de utilidad. El problema de la última vez que hablé de esto es que realmente hablamos de algunas revisiones, hablamos de unos artículos y tal, pero no había nada claro. ¿Por qué? Porque se tenían en cuenta distintos protocolos de ayuno con distintos parámetros y entonces al final era demasiado distinto todo como para que pudiésemos tener nada en claro. Aunque bueno, realmente ya sabemos que en tema ciencia muchas veces es complicado que lleguemos a un consenso y digamos esto es así y va a ser así siempre. No, porque realmente sigue evolucionando, seguimos investigando y aparecen nuevas cosas que no habíamos tenido en cuenta. Pero realmente, teniendo en cuenta esto, que no hemos aclarado el tema, sabemos que vamos avanzando. Y por eso vamos a hablar de este metaanálisis, que os dejo el nombre del metaanálisis en la descripción y tenéis el enlace también en la página web y lo podéis ver por vosotras y vosotros mismos si así lo queréis. ¿Qué tiene de bueno? Que realmente, debido a la metodología que he visto que tiene este metaanálisis, está mejor hecho que otros que ha habido anteriormente y además no solamente eso, sino que ha tenido en cuenta solamente un protocolo muy concreto, que ahora hablaremos de todo esto, pero vamos, que al final realmente lo que ha tenido en cuenta es el protocolo de 16-8, que sería ayunar 16 horas para tener una ventana de alimentación de 8 horas. A ver, no es exactamente 16 lo que han visto, pero bueno, ahora lo comentaremos a fondo para que lo entendáis. Pero antes de comenzar, quiero que os hagáis una idea de lo complicado que es llegar a una conclusión fiable en cualquier ámbito, sobre todo cuando hablamos de nutrición. Estamos hablando de un metaanálisis, ¿de acuerdo? Que lo que hace es coger muchos artículos, muchos estudios científicos y digamos que pone ciertos filtros. Dice, bueno, pues tienen que ser estudios que se hayan hecho de esta manera, que tengan esto así y esto otro de la otra. ¿Por qué se hace así? Porque así tú puedes tener claro, si tú coges un estudio en el que ha habido un ayuno intermitente de 8 horas y otro de 16, probablemente haya muchas diferencias. Si es a mujeres o a hombres también podría haber diferencias en distintos grupos de edad, podría haber también diferencias, por ejemplo, con distintas enfermedades. Es decir, que al final hay muchísimos parámetros que podemos tener en cuenta. Entonces, cuando vamos filtrando todos estos parámetros, pues nos damos cuenta de que no hay tantos estudios que podamos utilizar. Por ejemplo, en este caso comenzaron con una primera búsqueda en la que encontraron, ojo, 623 estudios, ¿vale? 623. Y al final del todo, cuando empezaron a hacer ese filtro para decir este nos vale, este no nos vale, dejaron solo en pie a 11. Es decir, de 623 estudios que encontraron que parecía que podían llegar a cumplir los parámetros, al menos que en la búsqueda habían aparecido, solamente sirvieron 11. Es un número muy pequeño
Y realmente es que hay que tener en cuenta que esto es debido a que por la metodología, tipología del estudio, puede que sea interesante o no tenerlo en cuenta para el análisis que se va a hacer. Entonces, ¿realmente qué se hizo? Es decir, ¿cuáles fueron los detalles por lo que seleccionaron estos estudios? Bueno, lo que querían era acotar ese rango de ayuno, es decir, querían saber en un rango muy concreto de ayuno qué era lo que ocurría. Porque este, por ejemplo, es uno de los mayores problemas que tuvimos cuando hablé de esto por primera vez. ¿Qué pasa? Que al final, claro, lo que querían ver era sobre todo el ayuno 16-8, pero no todos los estudios miraban el 16-8. Entonces lo que intentaron coger, porque si no se hubiesen quedado probablemente con muchos menos, era que el ayuno fuese mayor a 12 horas, pero menor a 24. ¿Por qué? Porque más o menos ya nos movemos en un rango más cercano, no es ya como decir las 8 horas de ayuno que podrían ser simplemente las horas de ayuno nocturno, es decir, cuando estás durmiendo duermes 8 horas y comes. Entonces, ese rango mayor a 12 horas sí que podía ayudar un poquito más a conseguir acotar. Bueno, entonces, digamos que cogieron eso, mayor a 12, menor a 24 horas. Y la duración tenía que ser de al menos 4 semanas. Podía ser mayor a 4 semanas, al final más o menos el rango que encontraron fue entre 4 y 8 semanas, pero bueno, que fuese mayor a 4 semanas. No nos valían los resultados en 1 a 2 semanas, sino que intentaron más. ¿Esto es lo ideal? No, realmente no es lo ideal es saberlo a largo plazo. ¿Qué ocurre? Que no está tan estudiado como para tener tantos estudios a largo plazo que encima coincidan con este ayuno mayor a 12 horas, que estén bien diseñados, una metodología correcta. Al final, claro, es lo que siempre decimos, parece que hay muchísima evidencia porque si tú buscas de primeras, dices, es que hay 600 estudios. Sí, pero es que si te pones a acotar solo han conseguido 11. Y ojo, que no han acotado tanto por lo que decimos, no han podido ni siquiera coger algunos estudios que sean más a largo plazo, porque entonces probablemente se hubiesen quedado con menos o no hubiesen encontrado ninguno. Esta es una de las razones por la que ya nos tenemos que parar a pensar, ¿realmente podemos dar esa confirmación de que algo funciona cuando está tan poco estudiado? Pues eso hay que pensárselo. Bueno, y ahora ya vamos a las cosas interesantes, ¿no? Es decir, ¿qué ha encontrado este metaanálisis? Digamos que son las cosas importantes que debemos tener en cuenta. Entonces podríamos dividirlo primero con el si comieron menos o comieron más. ¿Por qué? Porque esto ya lo hablamos la última vez. Cuando tú haces un ayuno intermitente, realmente la idea es que vas a terminar comiendo menor cantidad porque vas a comer durante menos horas, ¿vale? A ver, también hay otros factores que se supone que se deberían tener en cuenta, que también voy a hablar de ellos, que serían algunos parámetros fisiológicos que pueden hacer que esa temporada de ayuno pueda ser beneficiosa para nosotros. Pero bueno, que uno de los factores sería el comer menos. Entonces, al final, ¿comieron menos sí o no? Pues sí es verdad que lo que observaron es que en general se comió un número menor de calorías. Y digo en general porque sí es verdad que en algunos casos no hubo una diferencia. Pero esto es interesante tenerlo en cuenta, ya que puede que sea cierto, porque realmente es eso, comer durante una ventana menor de horas hace, digamos, que comas menos cantidad y eso puede hacer que comas menos calorías. Pero claro, aquí realmente tenemos que preguntarnos algo. Porque sí, es verdad que en este caso pues fueron menos calorías. Pero ¿qué tipo de alimentos se tomarían? Porque claro, puede ser que tengas tendencia a comer alimentos más calóricos y más densos energéticamente. Entonces, sí, es verdad que comían menos a lo que era su alimentación habitual, pero es que a lo mejor su alimentación habitual tampoco era la correcta. Puede ser que si tú esto lo haces en una persona que ya se alimenta más saludablemente, con una mayor cantidad de verduras, que si es verdad que su contenido calórico, el contenido calórico de su dieta es menor, puede ser que el hecho de llevarle a ese ayuno haga que luego tienda a tomar alimentos más densos energéticamente y olvide otros, como puede ser, por ejemplo, pues una ensalada. Porque claro, al final tenemos que pararnos a pensar, si llevamos 16 horas sin comer, ¿de verdad te apetece empezar con un plato de verduras? O si te ponen un buen plato de pasta con carne delante, al menos a mí, después de 16 horas, ¿no tienes más tendencia a seleccionar eso antes que seleccionar ese plato de verduras como primer plato? Y ojo,
Porque si seleccionas ese primer plato de verduras, no puede ser que al final termines comiendo demasiada poca cantidad de calorías. Todo esto hay que pensarlo, es decir, no lo estoy afirmando, no digo que esto ocurra así, digo que son preguntas que al final tenemos que hacernos, porque este tipo de preguntas más conductuales es lo que echo de menos en muchos estudios, porque realmente te pones a mirar los distintos estudios y al final el tema conductual lo tienen como un poco apartado. Y yo creo que es igualmente importante el hecho de la conducta que va a llevar el tomar ciertas decisiones, por ejemplo en este tipo de protocolos alimenticios. Porque al final tenemos que tener en cuenta que nosotros vivimos, no somos sujetos de laboratorio en unas condiciones específicas, no. Nosotros vivimos, nosotros, digamos, tenemos nuestra cultura, tenemos nuestro contexto y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y por eso yo lanzaría al aire una pregunta. Si comemos menos cantidad, pero la selección de alimentos es peor, ¿por mucho que perdamos peso estamos mejorando nuestra salud? Yo dejo esa pregunta ahí para quien quiera hacérsela. Pero claro, también tenemos que pensar, ¿hubo cambios en el peso? Es decir, ¿en este metaanálisis observaron algún cambio en el peso? Porque aquí es lo que consideramos importante, aunque en muchas ocasiones no lo es tanto, pero bueno, ¿realmente existieron esos cambios? ¿La gente adelgazó? Pues parece que sí. Además, de forma estadísticamente significativa se adelgazó en la mayor parte de los estudios. Pero claro, aquí nos hacemos otra pregunta. Y como veis, al final estoy haciéndome muchas preguntas. ¿Por qué? Porque así es como se avanza y porque así es como realmente podemos seguir estudiando todo este campo, si nos hacemos preguntas. Si no nos hacemos preguntas, la ciencia no puede avanzar. Y por eso hay que ser escépticos y por eso hago tantas preguntas y quiero abriros un poquito la mente para que cada vez que leáis, escuchéis algo, os hagáis preguntas. Porque yo podría haber cogido realmente este metaanálisis y decir, estadísticamente significativo perdieron peso, y utilizarlo para defender una postura a favor del ayuno intermitente. Sin embargo, como veis, lo que hago es preguntarme cosas que me aparecen en mi mente cuando leo distintos apartados de cada, digamos, de este estudio. Entonces, ¿realmente fue clínicamente significativo esta pérdida de peso? Porque de esto ya hablamos, hay un podcast, no me acuerdo ahora el número, pero bueno, ponéis clínicamente significativo Makey Diet y os va a aparecer. Y ahí hablé realmente de que algo sea estadísticamente significativo no tiene por qué considerarse clínicamente significativo. Vamos a intentar respondernos nosotros mismos a esta pregunta. ¿Cómo? Pues sabemos que la pérdida de peso aproximada fue de 1 kilo. Pongamos que era 1 kilo en 4 semanas, ¿de acuerdo? Había un poquito menos en algunos casos, en otros un poquito más, pero bueno, aproximadamente fue la pérdida de peso de 1 kilo en ese mes. ¿Podemos decir que esto es clínicamente significativo? Pues aquí es donde viene un depende muy grande y aquí es donde sí podría realmente deciros, pues sí, lo es porque tal, o no, no lo es porque... No, pero es que al final quiero que lo pensemos. Entonces, ¿de qué depende que esto sea clínicamente significativo? Pues a ver, si estamos teniendo en cuenta que ese kilo extra de pérdida de peso se mantiene en un periodo, por ejemplo, de 1 año, estamos hablando de 12 kilos al año. Y eso sí es significativo. Yo sé que para muchas personas no le puede parecer significativo porque dicen, no, pero es que yo conozco a alguien que perdió 30 kilos, tal. Claro, pero también depende de si partes de 150 kilos o partes de 80 kilos. Teniendo en cuenta que en este estudio lo que se observó era gente que estaba sana, es decir, que no tenía ningún problema de salud, lo más probable... Ojo, no digo que sea así sí o sí, pero lo más probable es que esas personas tampoco tuviesen un peso de 160, 170 kilos. Entonces, por ejemplo, una persona de 80, 90 kilos, perder 12 kilos en 1 año es una gran cantidad. Yo sé que a veces no nos lo parece y que cuando decimos, es que llevo 2 semanas que estoy intentando cambiar mis hábitos tal y he perdido medio kilo. Claro, pero es que ese medio kilo en 2 semanas se puede transformar en 12 kilos en 1 año. Puede que en 1 año estés bastante por debajo de lo que tú te esperabas en un principio. Pero claro, manteniendo las cosas a largo plazo. Entonces, sí, si estamos hablando de 12 kilos al año, sería significativo. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que no sabemos si se va a mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque esto realmente es una pérdida de peso real. Si dejan de hacer ese ayuno intermitente, ¿van a volver a recuperarlo? ¿Tiene simplemente algo que ver con los depósitos de glucógeno esa pérdida de peso? ¿Qué ocurriría si mantuviésemos esto a lo largo del tiempo?
Porque claro, tenemos ese pequeño problema de que son solo 4 semanas lo que han podido observar. Si estuviesen observando 6 meses, si estuviesen observando 7 meses, tendríamos más datos para decir, oye, pues sí, esto está funcionando, esto no está funcionando. ¿Qué ocurre? Que no lo tenemos 4 semanas. No sabemos si esto se va a continuar a lo largo del tiempo. Y si no continúa a lo largo del tiempo o se recupera al eliminar o al quitar este protocolo alimenticio, entonces ese kilo en un mes deja de ser clínicamente significativo. Y por eso tenemos que hacernos todas estas preguntas. Además de que en otras medidas no hubo cambios significativos, ni en mediciones físicas ni en marcadores de salud. Respecto a esas mediciones físicas, si es verdad que, claro, estamos hablando de 1 kilo en un mes, puede ser que necesitásemos para ver esa diferencia significativa esos 6 meses y quizá tras esos supuestos 6 kilos en 6 meses, si notásemos esos cambios en las mediciones físicas. Pero claro, al final es que no tenemos esos datos, con lo cual, ¿podemos presuponerlo? Podríamos, pero es que no tenemos los datos para decir esto va a ocurrir de esta manera. ¿Y qué ocurre con los marcadores de salud? Porque eso es algo que también se habla mucho, que el ayuno intermitente sirve para mejorar marcadores de salud, tal. Pues tampoco encontraron cambios significativos. Sí, lo mismo, estamos hablando de 4 semanas, no estamos hablando a largo plazo. Pero es que a largo plazo no sabemos si mejorarían o empeorarían. Por supuesto, si eres un firme defensor del ayuno intermitente, dirás, sí, es que esto a largo plazo va a mejorar tus parámetros de salud. Pero claro, si eres, digamos, un detractor del ayuno intermitente, puedes utilizarlo y decir, no, es que esto no funciona y encima probablemente a largo plazo hace daño. Pero no tenemos datos, no lo sabemos, y ese es el problema. ¿Pero entonces tenemos certeza de algo? Pues por desgracia no, seguimos hablando de un grupo pequeño de personas, seguimos hablando de un número limitado de estudios, limitado en el tiempo. Nos faltan muchos datos para dar una recomendación al respecto. Pero claro, aquí es donde nos preguntamos, porque probablemente si habéis pensado en hacer ayuno intermitente, os preguntaréis, ¿podemos utilizarlo? Pues a ver, se podría llegar a probar en personas individuales y siempre que haya un profesional de la salud revisando lo que está ocurriendo durante este proceso. No podemos estar seguros de nada. Sí, lo sé, es una desgracia el no poder estar seguros de nada y no puede ser un protocolo que recomendemos a viva voz para todo el mundo. Y ojo, porque puede parecer que yo soy un detractor, ¿no?, del ayuno intermitente, porque parece como que estoy incitando a que mejor no se haga y que si se hace sea por un profesional de la salud. Pero no, para nada. Es decir, yo considero que el ayuno intermitente a nivel conductual puede ser útil para un grupo determinado de personas, ¿vale? Ese es mi pensamiento acerca del ayuno intermitente. El problema, que no tengo datos para asegurar que funciona. No los tengo. Es decir, por más que yo lo pueda probar en alguien, yo no tengo datos suficientes para decir esto funciona. Yo no puedo dar una recomendación y decir todo el mundo hacer ayuno intermitente porque funciona. Y este es el punto que hay que buscar, que aunque yo no sea un detractor, tengo que ser realista y tengo que dar una información realista. Y tenemos que remarcar algo que también he dicho antes. No somos máquinas, no somos ratones de laboratorio. Cualquier decisión que tomemos tiene que estar también conforme a lo que vas a hacer el resto de tu vida y tiene que estar conforme a tu cultura, tiene que estar conforme a tu contexto. Y yo considero que este tipo de protocolo, aunque se demostrase su eficacia, aunque yo crea que sea eficaz en ciertas personas, no es para todo el mundo. Hay gente que no podría seguir este protocolo. De hecho, yo soy una de esas personas que me vería incapaz de seguir un protocolo de ayuno intermitente. Y ojo, que lo he probado, a veces sin querer, a veces a posta, pero yo realmente he hecho este protocolo. Cuando digo sin querer es que muchas veces ha sido, por ejemplo, en momentos muy determinados en los cuales prefería no comer y comer mejor al llegar a casa que hacer una mala elección. ¿Por qué? Porque a lo mejor he tenido varias semanas más duras, porque he tenido poco tiempo en ese momento, porque no veía la posibilidad sencilla o económicamente viable de hacer una buena decisión. Y entonces es verdad que de forma, digamos, sin quererlo, sí que lo he hecho. Y también he probado para ver cómo me sentía yo al hacer este tipo de ayuno intermitente. Pero ojo, esto no quiere decir que haya que probarlo sí o sí, que haya que hacerlo, no. Tenemos que tener en cuenta que al final tenemos que adaptarnos a nuestra cultura y a nuestro contexto. Y puede ser que haya gente a la que le venga muy bien hacer esto y gente que sea incapaz de seguirlo o que no le venga bien para nada. Y preguntaros siempre,
¿qué elecciones tomaría yo tras ese tiempo de ayuno? ¿Perdería por un lado aunque ganase por otro? Y mucho cuidado con esas recomendaciones que se lanzan para todo el mundo, ya que lo más probable es que no funcione de esa manera. Y por supuesto que hay que avanzar, por supuesto que hay que ser críticos, hay que tener esperanzas de encontrar más herramientas que nos ayuden para todo esto. Pero es que al final lo importante es entender que somos personas, que tenemos un día a día, unas apetencias, unas necesidades y que todo esto influye en lo que vamos a hacer y las decisiones que vamos a tomar. Entonces, al final, ¿qué resumen podríamos sacar de esto? Pues que nos queda mucho camino por recorrer para poder decir que el ayuno intermitente es una herramienta adecuada para la práctica diaria. Y aunque funcione de esa manera, tendríamos que ver su afectación a nivel cultural, a nivel social, a nivel psicológico, en todas las personas que lo utilicen. Y tampoco sabemos, por desgracia, nada de su seguridad a corto plazo. Probablemente no pase nada, pero es que tampoco podemos estar seguros. Por ahora tenemos que fiarnos del conocimiento que tenemos e individualizar las decisiones que tomamos en base a cada una y cada uno de nosotros. Así que realmente nada más. Es esto lo que quería contar. Ya hemos hablado un poquito de ese metaanálisis, nos hemos hecho unas preguntas para ser críticos con lo que leemos y en base a esto ya cada uno y cada uno puede tomar la decisión que quiera. En ese caso realmente somos libres de hacer lo que nos dé la gana. Pero bueno, realmente vamos a dejarlo aquí por hoy y para acabar os agradezco si podéis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en Apple Podcast, vuestros comentarios y me gusta en iVoox y que me sigáis en mi canal de YouTube. Y por supuesto ha sido un placer estar un día más con vosotros y con vosotras y nos escuchamos mañana con más y mejor. ¡Hasta luego!